Bueno, desde que arrancó el programa los hemos invitado a brindar sus mensajes a través de las diferentes redes sociales, buscando, entre otras cosas, la reflexión, compartiendo algunas miradas que seguramente aparecieron en las conversaciones de todas las familias de nuestro país, con el triste motivo de la muerte de Felipe Romero, pero también aprovechando para hacerlo extensivo a un montón de situaciones de violencia y de maltrato que sufren muchos niños a diario en nuestro país. Y con ese motivo de seguir tocando este tema, con un pretexto desde ya tristísimo, es que abordamos la siguiente nota en Buen Día Uruguay. Exactamente, y es por eso que estamos recibiendo a Claudia La Casa, coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Buenos días. Y a la licenciada en Psicología, Mariana Echeverry, coordinadora del proyecto El Paso, Las Piedras ONG. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, es una situación compleja, ¿no? Y sin profundizar en detalles que ustedes y nosotros tenemos, ¿no? Más allá de lo que se ha difundido públicamente respecto a este caso, conmovidas, ¿no? Como todos, por lo ocurrido y por la manera en que los hechos se precipitaron. Y cómo terminaron, ¿no? Claro. Sí, en realidad, desde nosotros el conocimiento que tenemos es el que sabe todo el mundo desde la prensa. Por lo tanto, desde nosotros, solidaridad y apoyo a esta mamá y a los técnicos que trabajaron y a las maestras que deben de estar pasando un momento muy difícil, muy difícil. La verdad que sí. Sí. ¿Cuál es la situación desde el lugar de cada una de ustedes de la niñez y de la violencia en la niñez? No quiere decir en este caso, ¿no? Pero porque no me quiero referir al caso específico. No, ¿En qué situación estamos en nuestro país con esto? Bueno, desde las ONG que trabajamos, yo aparte de ser coordinadora de la red, soy integrante del programa Arcoiris, Servicios y Acciones por la Infancia. Hace muchos años que venimos trabajando también con la gente del Paso, con Mariana y sus integrantes, el tema. Lamentablemente para nosotros es un tema del día a día. Día a día nos estamos enfrentando con estas situaciones de maltrato y abuso. A veces uno piensa, ay, en Uruguay pasan estas cosas. Y bueno, sí, en Uruguay pasan estas cosas. Son muchos los niños que se atienden por estas situaciones. Lamentablemente el caso de Felipe termina en una tragedia. Y hay otros casos que también terminan en tragedia, que a veces lo vemos a través de las noticias, productos de situaciones de maltrato. Bueno, lamentablemente estamos enfrentándonos a cada día, no sé si más, pero las políticas públicas ayudan. De repente Mariana también comparte esto, de que cada día más se pueda denunciar en el sentido de solicitar ayuda, ver situaciones que no nos cierran, actuaciones de los niños desde lo emocional, que muchas veces nos puede llamar la atención. Entonces, bueno, buscar apoyo, compartir estas situaciones con técnicos especializados. Hoy tenemos desde la salud pública y privada equipos especializados que pueden estar apoyando y ayudando. No sé. Sí, capaz que lo que a nosotros nos interesa como plantear es que la violencia es una práctica bastante generalizada, digamos, ¿no? En la sociedad entera. En la sociedad entera y en los distintos ámbitos, ¿no? Queda claro que en el ámbito de las relaciones afectivas queda bastante más mezclado y más camuflado, pero en ese contexto y en esos vínculos, donde por un lado hay un vínculo de confianza, de cuidado, ¿no? De cariño. Por otro lado, hay una práctica social que está bastante naturalizada, que tiene que ver con el control, con el dominio, con el sometimiento de los niños, de las niñas y de los adolescentes, que bueno, que por ahí es donde tenemos que empezar a revisar el mundo adulto, cómo nos posicionamos en esto de acompañar la crianza, el cuidado, la protección, y desde la sociedad toda, ¿no? Porque, bueno, vemos el hecho aislado, señalamos quizás a esos vínculos más cercanos, pero bueno, como sociedad toda, ¿no? Que rodeamos cada una de estas situaciones, ¿qué hacemos para proteger, cuidar,
encaminar y acompañar y poner ciertos límites, ¿no? Dar pautas de cuidado, de lo que está bien y de lo que está mal, que no sean de una forma violenta y, en definitiva, intentando dominar y someter al otro. Ustedes hablaban, por supuesto, del entorno y del cuidado que hay que tener, sí, pero también hablaban de políticas públicas en ese sentido. Las políticas públicas actuales o las leyes actuales en función de protección a menores, ¿están siendo efectivas? ¿Merecen ser revisadas? ¿Hay que ampliar su alcance? Acá hay varias cosas. De hecho, se están revisando y hay propuestas nuevas de legislación. Pero por sobre todas las cosas, más allá de las reformas legislativas, lo que hay que trabajar mucho es en la práctica misma de la aplicación de esas normas, ¿no? De hecho, hay normas que plantean la protección de niños, niñas y adolescentes, y muchas veces las prácticas hacen que en realidad no vayan por ese camino, ¿no? Se prioriza el vínculo del padre con el hijo muchas veces, ¿no? En esta cosa de que, es el padre, tiene la tenencia, ¿no? Pero no podemos como visualizar si ese niño realmente está protegido en ese vínculo o no. Entonces, armar la estrategia de cuidado, de protección a veces de los niños es algo que pasa bastante desapercibido, desde lo legal y desde otros ámbitos, ¿no? Por eso digo, a mí me parece que hay propuestas nuevas. Tenemos el código, por el momento lo que tenemos es el Código de la Niñez, que también es bastante reciente en el tiempo, pero hay una apuesta de una ley integral que de alguna manera, genera otras miradas en relación a las respuestas del sistema, ¿no? Para la protección, para el cuidado. En ese camino vamos, las organizaciones sociales estamos apoyando que de alguna manera este cambio se produzca. La votación de la ley integral es sustancial, es un cambio cualitativo para la mirada particularmente. Pero eso no es suficiente. Creemos que a partir de ahí también hay que trabajar con todo el sistema, no con los operadores, claro, en concreto, con los abogados defensores, con los fiscales, con los jueces, que más allá de la legislación también hacen una aplicación de eso, y los operadores sociales, no solo la justicia, que la justicia es un brazo, ¿no? Un recorrido posible, no todo se judicializa, también el sistema de salud cuando llega a una situación, cómo se mira, cómo se protege, cómo se responde, la escuela, el liceo, la policía, hay un sistema que es muy amplio, ¿no? Ahora, es ideal trabajar en materia de prevención. Totalmente. Es fundamental. Pero una vez detectado una situación de violencia contra un menor, es imprescindible el trabajo por varias razones. Primero, por salvaguardar el bienestar, la salud, la integridad física y emocional de ese menor. Pero proyectándonos a futuro también para ese adulto que vamos a tener luego insertado en la sociedad. Porque es tan así que un niño que, precisamente en su etapa de infancia sufrió violencia, puede ser que de adulto replique esa situación y sea un adulto que cometa hechos de violencia contra menores o niños. Y lo que pasa es que, hay un proceso de aprendizaje y ahí es donde nosotros entendemos que hay que apuntar porque hay que hacer una transformación cultural desde ese lugar, ¿no? Sí, la violencia se aprende, en definitiva, ¿no? A vincularse de forma autoritaria, en definitiva, ¿no? Eso es un aprendizaje. Y no es matemático, no es que toda persona, claro, que haya vivido una situación de maltrato o abuso va a abusar o va a maltratar. También el recorrido de la vida, por suerte, es larga y nos podemos encontrar con distintos actores en nuestra vida, ¿no? Distintas personas, claro, que nos vayan brindando como otras formas y otras maneras de vínculo afectivo. Pero sí es cierto que se naturaliza, ¿no? Que si esta es la manera, si yo, lo que viví como niño, ¿no? Como forma de que me pongan ciertos límites, ¿no? Como de pautas de lo que está bien y lo que está mal, es de una forma violenta, se va a ir como naturalizando, que ese es el mecanismo, esa es la forma de relacionarme con un otro, ¿no? Chantajeando, amenazando, y poniendo por sobre el otro mi voluntad, sin poder empatizar qué le pasa al otro, qué siente el otro con lo que yo hago. Entonces, sí, hay un proceso de aprendizaje en eso. Por suerte, yo vuelvo a repetir, la vida es larga y nos podemos ir como cruzando con otros referentes que hagan que esas cosas se vayan moviendo, ¿no? En nuestra vida. Hoy hablábamos de una entrevista que salió en el portal Ecos a Juan Pedro Mir, maestro y director, sí, de escuela, y él hace una reflexión en esa entrevista que me pareció interesante, porque él dice que, por ejemplo, hay un comisionado penitenciario para las cárceles, sí, hay, por ejemplo, está el defensor del vecino, hay como figuras que defienden determinados, intereses, digamos. Pero en el caso de los niños,
él dice si no sería interesante tener una figura como esa. ¿Ustedes qué creen? Está bien, está el INAU, pero va por otro lado, ¿no? Planteamos de que el INAU es el encargado de las políticas de infancia del Uruguay, de todos los niños del Uruguay, no de determinada clase social. No de los menores infractores solamente. Claro, exacto. Ni menores infractores, ni de clases vulnerables socialmente o económicamente, sino de todos los niños. Es que estamos hablando que la violencia de los niños, digamos, no conoce estratos sociales. No, es muy democrática, atraviesa toda la sociedad. Pero más allá de una real. institución grande que está el INAU, quizás no sería necesario una figura, una persona que quizás le dé más fuerza a esto. Tenemos rutas de salida, tenemos protocolos que se crearon a partir del 2005, fue el primero que hizo primaria, para que ante situaciones de este tipo se supiera cómo actuar. Luego se mejoraron porque evidentemente con el día a día uno ve dónde está fallando o dónde hay que mejorar. Entonces, en el 2013 se volvió a hacer otro de primaria, secundaria y UTU. El tema es que muchas veces estas cosas quedan guardadas en un cajón, no se socializa dentro de las instituciones y a veces se enteran porque cuando nos llaman a las organizaciones especializadas uno le dice, pero tú tenés tal ruta de salida o tú tenés tal protocolo y no lo conocen. Entonces, tenemos esas rutas. Y también tenemos que pensar de que en este caso, como tú decís, poner una figura sería, no sé, esto es personal, pero como seguir poniendo bueno, las rutas, los protocolos y ahora una figura. No sé. Perdón, Mariana. Adelante, No, adelante. simplemente que capaz que acá lo que se necesita es como una voluntad política que acompañe esto, ¿no? Porque las figuras estas recogen como las falencias de repente, ¿no? Las fallas del sistema, en este caso, por ejemplo, en el tema infancia. Pero si no hay como un apoyo real político, ¿no? Que realmente dé presupuesto para la atención de niños, niñas y adolescentes, que de hecho hoy en día está concentrado en Montevideo y en áreas metropolitanas. Entonces, también en la nota. Claro, porque, o sea, creamos una figura, pero ¿cuánto apoyo político y concreto económico se le da para que realmente haya una respuesta que acompañe concretamente a las necesidades del país y que realmente haya una voluntad política en ese sentido? Es que hay un tema además de figuras y protocolos, y es que la denuncia, el testimonio de un niño siempre lo va a filtrar un adulto. Sí. Y suele darse, o al menos creo que está instalado en el colectivo, esa figura del niño que denuncia y que de primera instancia no se le cree. No. Que se lo trata de mentiroso, se lo subestima, o que hay un entorno que minimiza el impacto de esa denuncia. O justifica. O hay un entorno que por lo general siempre es la mamá, que está como llenándole la cabeza con determinadas situaciones. Entonces, la voz del niño, esto es algo personal, yo siempre digo, no cotiza en bolsa. Entonces, es lamentable, pero cuando un niño, tenemos que tener claro eso, hablando de prevención, si un niño relata una situación, si un niño aparece con determinados indicadores que el técnico que está viendo podría leerse alguna situación que está pasando el niño, bueno, que sean creídos, no que sean denostados la voz del niño, la voz del técnico. Nos ha pasado con técnicos del mismo Poder Judicial donde el juez no cree lo que el niño está planteando. Claro. Entonces, en esta sociedad adultocéntrica, donde el valor de la palabra del adulto es lo primero y no importa lo que digan niños o adolescentes, me parece que un cambio de prevención es ese cambio cultural. Creámosle a los niños. Y los adultos en esta sociedad en la que estamos hoy en día viviendo, conviviendo, en donde todo ha cambiado. Antes las circunstancias eran distintas y capaz que la mujer estaba más tiempo en la casa o los abuelos no tenían una vida laboral tan activa como la pueden tener hoy en día, entonces tienen una presencia más activa en la crianza y el control de los niños. Hoy en día hay muchos casos de que no llego al colegio, me lo levantás vos, o le pido a fulano que vaya a la escuela a sacarlo, o quedate un minuto en la casa de tal otra persona porque se me atrasó un trámite. ¿Qué tan responsables hoy en día somos
no me voy a ocupar de este caso en particular, hablo en líneas generales, ¿qué tan responsables somos los adultos hoy en cuanto a quién le dejamos a nuestros hijos para el cuidado o al menos para tenerlos un rato? Creo que eso es parte de la vida diaria. A ver... Pero como que no tomamos todas las precauciones que deberíamos tomar en ese sentido en algunos casos. No, yo creo que sí, que se toman. A ver, todos hemos sido criados con padres que trabajamos, por lo menos yo soy la más grande de ustedes y mis padres toda la vida trabajaron. Sí, había una abuela presente, pero si esa abuela por H o por B no estaba, bueno, había una preocupación de quién se ocupaba ese día o esa vez de sus hijos. Creo que hoy eso también existe. También vivimos en una sociedad totalmente diferente, ¿no? Esto de la globalización llega para todo. Y también creo que va en la confianza que formemos con nuestros hijos, de que ese hijo pueda transmitirnos el diálogo, la comunicación. Algo está pasando mal. Y a veces cantidad no es calidad. Podemos estar 24 horas y no pasa nada. Entonces, apostemos a eso, apostemos al diálogo, apostemos a que nuestros hijos podamos hablar con ellos, el vínculo, exacto, reforzar ese vínculo, que quizás son pocas horas, porque la vida nos lleva a eso, pero esas pocas horas, hacerlas valer como muchas. Creo que pasa por allí, crear un buen vínculo. Hoy cuando hablábamos de cuando se instaló en Uruguay, que en algún momento se habló de la ley del coscorrón, porque bueno, muchos padres salieron a decir, y bueno, ahora ni pegar a nuestros hijos podemos. Bueno, la idea es corregir sin el golpe, corregir desde el diálogo, y eso va a abrir otras puertas que el golpe no abre. Hoy hablábamos más temprano de lo complejo de la situación, más allá del caso puntual, de una reflexión de cómo Uruguay concibe a los niños en su país, ¿no? Nosotros todos como sociedad, y cómo a veces se está construyendo una especie de sociedad muy enfocada en el adulto. ¿Ustedes hacen un diagnóstico? ¿Creen que es correcto ese diagnóstico? Sí, yo creo que sí. La infancia creo que discursivamente está colocada como en un lugar de valor. Está mucho como en los discursos esto de la sociedad del futuro y no del presente, en definitiva, ¿no? De poder mirar al niño en su presente, en su recorrido, en qué le pasa siendo niño, ¿no? Cuáles son las oportunidades y las condiciones que le damos hablamos como del sociedad. niño como el hombre que será mañana. Claro, no con el el sujeto que es hoy, digamos, ¿no? El sujeto es hoy de ese niño y las condiciones son hoy a las que hay que atender, ¿no? También esto, ¿no? Yo creo que todos como sociedad tenemos que reflexionar que cómo miramos a esos niños, qué valor le damos al niño. Incluso también hay una visión desde el lado político que dice, claro, los niños no votan, Claro. que venía un poco, la cotizan en política. Hay otro tema también que en este caso nos estamos remitiendo, porque bueno, la agenda sí lo indica, a un caso con un final dramático, y muchas veces tendemos a pensar la violencia exclusivamente en términos de violencia física. Claro. Y cuando en realidad formas de violencia, y formas que a veces incluso a los adultos nos cuesta asumir como manifestaciones violentas, se están dando todo el tiempo sin necesidad de que haya violencia física. Sí, bueno, este es el octavo caso de niño muerto este año, ¿no? Sí. O sea, creo que también capaz que no estamos teniendo como mucho la dimensión de cuántos niños han muerto. Este año desde 8 comenzó. desde enero. Sí, porque han habido desde enero ahora. Creo que sí. 8 No quiero estamos hablando que es una cifra similar a la violencia de género. Y bueno, porque han muerto, o sea, en el marco de la matanza muchas veces de estas mamás también mueren los niños. Prenden fuego una casa y los niños están adentro, claro, a la mamá y al niño. O sea, me parece que no hemos como dimensionado también el impacto que tiene para el niño. Hay una medida cautelar y la visita se produce igual. Otorga. Claro. Entonces, el padre, hubo un caso en el interior, el padre retira al niño con medida cautelar y lo mata. No hay antecedentes de que se haya colocado una tobillera a una persona por haber agredido a su hijo menor. No. No hay.
No. O sea que solo... Pero en ese contexto muchas veces, y parte del trabajo que hemos realizado desde la sociedad civil, es denunciar de que en realidad si hay una tobillera colocada, esos niños Claro. tienen que suspender la visita, Pero por porque supuesto, o sea, la no situación es riesgo, pero no se No, suspendía. pero además debería aplicarse tobillera si hay antecedentes de que la violencia se impartió para con un Claro, menor. con para tobillera un hijo, y con también. medida cautelar. La tobillera no es Claro. específicamente Sí, sí. por un tema de género de pareja, es para evitar que un violento siga generando violencia contra una persona, un Exactamente. niño. Lo que pasa es que yo creo que ahí no se hace la lectura sobre lo que es la violencia, ¿no? Claro. Hay un discurso y que muchas veces la víctima mismo, ¿no? La mujer víctima de violencia plantea, bueno, él me golpea a mí, pero es un buen padre, ¿no? Donde ahí, lo que pasa es que es parte del mecanismo, ahí donde no se entiende el mecanismo propio de la violencia, ¿no? Que muchas veces se naturaliza la situación de violencia que se vive, la mujer se siente muchas veces responsable también de lo que sucede. Y bueno, y divide estos vínculos como si fueran muy distintos, y en realidad el niño es testigo, es parte de ese, no es solo testigo de violencia, es parte de la violencia que ha sufrido en ese contexto, ¿no? Porque ver que el papá ataca a la mamá, en definitiva, ¿no? La violenta, la denigra, es parte Eso también del es contexto violencia hacia él. Exactamente. No, pero ahí sí es el hombre que estamos criando para más Exacto. adelante. Exacto. Con esos ejemplos Exacto. de violencia que hablábamos más temprano de eso. Bueno, Yo me quedé impactado con eso, con este Con la comentario. cifra, sí, sí. final Es que sí, porque a veces nos quedamos como con el último hecho, pero en realidad hay Claro, muchos niños 8 muertos. en lo Sí, que va sí, del sí, año. sí. hoy hay una columna de Gabriel Mañana es el Día Pereira. contra el Maltrato hacia niños, niñas Sí. y a nivel... Y hubo un caso también, creo, en Maldonado, pero de violencia entre niños en estos últimos días. Sí, también, terrible. Hay una columna que publica hoy el Observador de nuestro colega Gabriel Pereira que enumera los últimos casos y claro, hay algunos que han prácticamente pasado por Es que pasan las desapercibidos noticias y pasan casi desapercibidos. Desapercibido. Bueno, incluso en la ley que se votó la semana pasada, Femicidio. la ley de femicidio, uno de los reclamos de muchos sectores es que no había un agravante para cuando La violencia es contra un niño. es contra el niño, exactamente. Claro. Solo si es hacia la Sí, mujer. solo lo agrava el vínculo. El vínculo. Eso ya está. Claro. Puesto. Clic de la Casa, Mariana Echeverri, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias desde a ya, ustedes. porque aparte las convocamos, digamos, Habitualmente. sobre la Está fecha bien. y de acuerdo a este tema, que vamos a seguir tocando. Mañana va a haber una presentación en el Palacio Legislativo. Está bueno eso, vamos a ahí decirlo. va. ¿Qué día? ¿A qué hora? Mañana, a las 11 de la mañana en el Palacio Legislativo, En el anexo. se hace la presentación del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia, que es un espacio interinstitucional de organizaciones que trabajan justamente para la protección de niños, niñas y adolescentes. Instituciones y Y organizaciones. organizaciones. Se van a presentar datos y bueno, un poco en relación a la temática. Y los Puntualmente, números, que claro. siempre los números son números y son fríos, ¿no? Y son engañosos porque Y son, son de- engañosos, porque esos números son en función de los niños Que que se atienden. llegan a esos lugares, a las instituciones que forman el Claro. CITEAR. No son las cifras que de verdad tenemos diariamente, que a veces o no llegan porque Claro. no Quedan consultan, ocultas, digamos. o porque de repente las organizaciones que trabajan en la especialización del tema están saturadas y tenemos listas de espera. Entonces, esos niños que son números en una lista de espera, en ese número que se va a dar mañana no está. No es representativo. No del es total. representativo de la realidad de De la nuestros realidad. niños, niñas y adolescentes. Es un tema que nos ha sensibilizado a todos, lo que pasó el fin de semana, pero debe ocuparnos a todos también para modificar esas terribles cifras de situaciones dolorosas como sociedad, digo, que nos golpean a todos. Muchísimas gracias, No, por Maru. favor, gracias a ustedes por Gracias, ocuparse. Y por el trabajo que hacen además fundamentalmente también. Gracias. A ustedes y un montón de personas Sí. que están Sí, que involucradas. están atrás.